ahí. Bueno, estamos con el siguiente invitado, me refiero a Ricardo Gil Iribarne. Bueno, él es exsecretario general de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirlo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy el tema del lavado de activos, el tema del tráfico de drogas está muy presente en nuestro país con el caso de Sebastián Marcet. Preguntarle en un principio si usted considera que nos estamos enfrentando ante el primer cártel uruguayo. A ver, en principio yo no tengo ningún elemento para llegar a esa conclusión. Mi especialidad no es esa, es el lavado de activos. Sí. Pero de cualquier manera, veces, digo, yo creo que por lo que yo he visto, no solo en Uruguay, sino en la región, el tema de las organizaciones del crimen organizado, las estructuras ha cambiado mucho. Y hablar de cárteles suena a una estructura piramidal con un Pablo Escobar arriba, los lugartenientes, bueno, eso creo que ya casi no existe. Hoy el mecanismo por el cual opera son redes con distribución de tareas. Y creo que el caso de Marcet, en todo caso hay que esperar a ver qué pasa y en todo caso no es el problema principal que tiene Uruguay. O sea, es uno más de las muchas cosas que están pasando que nos demuestran una situación de debilidad frente al crimen organizado. O sea, de hecho lo que nos muestra es que el crimen organizado no solo existe, cosa que sabíamos, pero no solo existe en Colombia, en Bolivia o en Paraguay, existe también en Uruguay y esta es una expresión que será la más grande, la más chica, no importa. Ahora, ¿qué tanto importa cuidar también los centros penitenciarios? Porque independientemente de que no vamos a hablar únicamente de Sebastián Marcet, está claro, sabemos que él creció dentro de su periodo en el penal de Libertad. Entonces uno piensa que los centros penitenciarios muchas veces terminan siendo un lugar al que atender para justamente reducir el lavado de activos en nuestro país. Lo que pasa es que en realidad acá lo que importa es tener una visión global del problema y soluciones para cada una de sus partes. Creo que el tema de las cárceles es una parte del problema. Creo que está claro que cuando la Constitución dice que son para recuperarse, no están para eso. Y por lo menos en el periodo que yo más trabajé, 2005-2010, que empezaron a aparecer los mexicanos, los colombianos, los croatas, iban a las mismas cárceles, bueno, ahí se transmiten y se aprenden cosas, ¿no? Si yo convivo 23 horas al día con un tipo cuyo país matan fiscales y me dice que eso le resultó útil, es probable que yo lo piense como estrategia. El tema de los sicarios, que en aquel momento no estaba presente en Uruguay, pero se veía venir, bueno, se vino. Y hoy tenemos el mismo tipo de sicariato que hay en otros países y que hace 15 años Uruguay no tenía. Entonces creo que las cárceles son un centro de preocupación por varios aspectos, por el tema de recuperación, por el tema de derechos y también porque tenés que prevenir que no pasen este tipo de cosas, que no se transformen en centros de socialización de conocimientos delictivos que después se aplican, porque además tenés un índice de reincidencia muy alto, entonces el que sale difícilmente consiga trabajo, etcétera, etcétera, y bueno, va a delinquir con más conocimientos que antes. Ricardo, me ha pasado de estar en reuniones sociales hablando de la situación del narcotráfico y de algunas personas que comentaban que el narcotráfico ya tiene un nivel tan alto a nivel de poder que ya forma parte de lo que es el sistema económico, que el hecho de ir contra el narcotráfico de cierta manera es ir contra la propia economía del país, porque ya está tan inmiscuida, ya se desarrolla tanto y también tiene una repercusión en lo que es la economía que nosotros conocemos, que es incluso, es como hacerse una especie de harakiri porque terminaría afectando el sistema económico. ¿Esto es realmente así o no es tan así? A ver, son dos cosas distintas. Uno es, yo te diría el crimen organizado, la economía del delito, que es tráfico de sustancias ilegales, tráfico de personas, tráfico de armas, falsificación, ciberdelito, hay un conjunto de delitos que generan plata, muchísima plata en todo el mundo, todos ellos, no es solo narcotráfico, y esa plata se mueve en la economía, por lo tanto incide en los niveles de actividad, incide en el PBI, incide en un montón de cosas. Eso creo que es indiscutible. Lo otro es, bueno, entonces si les pegamos, afectamos la economía, mejor no les peguemos. Bueno, ahí no estoy de acuerdo. Claro. Sí, bueno, vos tenés que asumir que eso
que efectivamente juega hoy en la economía, juega mal, juega para peor. Claro. Es cierto, capaz que crea fuente de trabajo, y es uno de los temas, cuando hablas de lavado, uy, cuidado, no toques la construcción porque capaz que bajan los puestos de trabajo, pero por otro lado decís, bueno, ese peso económico implica poder, ese peso económico implica corrupción, implica acceso al poder político, implica en el caso de las drogas un efecto en la salud. Entonces, todo eso me lo banco porque me ayuda a mover la economía. Yo digo, no podemos aceptar eso. Claro. Entonces digo, hay que asumir el efecto económico. Ahora hubo un estudio hace poco de un uruguayo que está en Chile con un chileno, especialistas más en la parte económica y social, y los tipos mostraban eso, así, bueno, cómo pesan los PBI de nuestros países. Es cierto. Ahora, eso no puede de ninguna manera llevarte a decir, bueno, no es más remedio que bancarlo. Claro. No, de ninguna manera, porque todo el otro efecto es terrible para la sociedad. Ahora, hablando de nuestro país, para ver la manifestación más clara del lavado de activos, ¿tenemos que poner los ojos en Punta del Este? No solamente. Yo creo que ahí el razonamiento es, primero, estos delitos, que son delitos por plata, generan muchísima plata. Si generan muchísima plata, esa plata se mueve y eso implica lavado de activos. ¿Por qué? Porque nadie dice esta plata viene de tal delito. Tenés que disimularlo, tenés que introducirlo en la economía sin que se note. Bueno, eso es lavar plata. ¿Está? Entonces, eso es digamos, el punto de partida. Después vos lo que tenés que hacer es, primero, cuantificar el riesgo de alguna manera. Bueno, eso es importante, no es importante. Yo creo que por Uruguay hoy el riesgo es muy importante. ¿Por qué? Porque históricamente Uruguay cumplió un papel favorable o poco atento al lavado de activos. Empezó a corregir por allá por el año 2002, 2003, en la última etapa del periodo de Jorge Valle, pero tiene una tradición donde es visto como una plaza interesante. Algunas barreras se han bajado, y sobre todo hoy es más habitual escuchar como en los 2000, bueno, en realidad sí se lava, pero como en todo el mundo, y no hagamos mucho porque se nos van las inversiones, tenemos que mantener los secretos bancarios, tributarios, para que vengan inversiones, y bueno, se colará alguna mala, pero paciencia. Ese tipo de razonamiento que baja el riesgo, la percepción de riesgo, es terrible. Porque es la forma de decir, bueno, señores, hoy la cancha para lavar plata es el mundo. Hoy todo el mundo sabe, o todos los delincuentes saben dónde están las debilidades, se mueven. Hoy movés plata de... Claro, le preguntaba... expertos para que... Sí, le preguntaba lo de Punta del Este porque, bueno, el tema de la edificación muchas veces estuvo, ¿no? Vinculado con el lavado de activos. No, por eso iba a aparecer a decir, bueno, ¿cómo se lava y dónde se lava en Uruguay? Eso. Primero, yo creo que hay una conclusión de la última evaluación de riesgo que se aprobó hace poco en Uruguay, que dice algo así como, si tenemos 6 casos en un montón de años, no sabemos cómo se lava. Porque la forma de saber es descubrirlos. Si no los descubrís, no sabés cómo se lava. En lo que yo conozco, la incidencia del sector inmobiliario es fuerte. Pero también es fuerte el sector financiero. Y a veces vos te distraes y encontrás otros niveles donde el riesgo no lo percibís. Yo me acuerdo en el 2008, 2009, se detectó un movimiento organizado de metales preciosos por la frontera. ¿No? Uruguay está exportando más de 100 millones de dólares por año de metales preciosos. Exportaba oro, importaba plata, que iban para Brasil-Argentina, o el oro venía de Brasil-Argentina. ¿Qué pasó? Se desarticuló esa organización, al año siguiente exportamos 4 millones. O sea, habían 100 millones de dólares en metales preciosos que se desinflaron cuando se detectó eso. A mí en esa época me hablabas del movimiento de metales preciosos, decía, no, ahí no hay mucho riesgo, pensemos en el inmobiliario. El tema tenés que estar atento, creo que ahora el hecho que Uruguay haya hecho una evaluación de riesgo ayuda, porque es la forma de decir, bueno, voy a hacer un diagnóstico de mi situación y después voy a definir mi estrategia. Decir, bueno, ¿cómo hago para enfrentarme con esto? Siempre hay una competencia, ¿no? Entonces el sector financiero dice, no, se lava en el inmobiliario. El inmobiliario dice, no, hay que controlar los bancos.
Yo creo que el problema es que el centro de lavado inicialmente fue el sistema financiero. Cuando se empezó a controlar, se amplió a otros sectores, y si controlas los dos se va a ampliar a otros, porque hoy ya tenemos lavado en inversiones agropecuarias, en industrias. Los colombianos están muy preocupados por las inversiones en industrias. Tenemos lavado en el comercio exterior, en Uruguay y en todos lados. Entonces, bueno, no hay ningún sector que vos digas, solo ahí o ese. Claro. Es cierto que si tú mirás a veces los niveles de construcción, la desproporción que a veces hay entre lo que se construye y la demanda que uno percibe, claro. y el hecho de que haya lugares donde los valores se disparan y es muy difícil controlar si el valor es razonable o no es razonable. Y además, si no controlás, entonces es muy probable que se esté colando mucha cosa por ahí, ¿no? Además es Punta del Este en particular, un lugar donde había inversiones importantes y del extranjero, con las cuales creo que siempre hemos tenido la tendencia a ser más permisivos. Bien. Ricardo, le quería preguntar con respecto a lo que es las denominadas sociedades anónimas, que también ahora están muy presentes en lo que es el fútbol. Que me parece que ahí se abre un frente nuevo, interesante por lo menos, para ver un poco qué es lo que está pasando allí. A nivel personal, ¿tenés alguna opinión de qué es lo que está pasando ahí con las sociedades anónimas que están comprando clubes, que están pasando cosas y que además en la rendición de cuentas también hay novedades en ese sentido? Claro, lo primero es eso. En la rendición de cuentas, las sociedades anónimas deportivas se incorporan como sujetos obligados. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que cumplir con una serie de obligaciones para prevenir el lavado. Bien. Yo en general, en este momento, soy contrario a que se incorporen más actores. ¿Por qué? Tenemos todo el sistema financiero, todo el sistema inmobiliario, desde escribanos e inmobiliarias hasta constructoras. Tenemos el fútbol, tenemos los partidos políticos, tenemos las iglesias, tenemos la zona franca, tenemos todo eso, y en los últimos 5 años tuvimos 6 casos de lavado. Yo digo, ¿para qué voy a agregar más si evidentemente no estoy controlando bien? Claro, no. Yo prefiero tener menos, y controlarlo bien. Y no es lo que está pasando. Con las sociedades anónimas deportivas pasa una cosa especial que tal vez lo justifique, que es, los clubes deportivos son sujetos obligados, las sociedades anónimas deportivas hacen exactamente lo mismo y no son obligados. Entonces hay un tema de equidad para actividades similares. Entonces puedo decir, bueno, es razonable que se incorporen. El fútbol es desde hace años, para GAFI, que es el organismo mundial en tema lavado, es una zona de mucho riesgo. Entonces, bueno, si tenés a los clubes como obligados, a los clubes deportivos tradicionales, incorporar a las sociedades anónimas deportivas, que son hoy la mitad del fútbol uruguayo, y hacen lo mismo. Yo digo, está bien, estoy de acuerdo. Ahora, a los clubes los está controlando muy mal. Entonces, bueno, ojalá incorpores esto, pero controles bien. Porque, ya te digo, sumar sectores para no controlarlo es como hacer como que hacemos, pero es llenar el ojo y no cumplir. Y este fenómeno que se está dando en algunos países de América Latina de organizaciones criminales financiando campañas electorales y luego obviamente generando presiones en los gobiernos, ¿podría pasar a nuestro país? Yo creo que sí, y creo que lamentablemente el sistema político uruguayo no lo visualiza como un riesgo. Creo que es un gran riesgo que ojalá no esté pasando, pero que, a ver... Tampoco se puede decir que no esté pasando. No, yo digo, ojalá que no esté pasando, y creo que tenemos fortaleza frente a otros países. Pero no me animo a decir que no está pasando. Y mucho menos me animo a decir, como han dicho algunos políticos, no nos va a pasar. No, si no hacemos nada, nos va a pasar. Porque si pasó en 17 países de la región y en Uruguay no hubiera pasado, ¿qué tenemos nosotros? Somos los CRA de la película, tenemos la vacuna, tenemos una buena ley de financiamiento deportivo. No, la ley de modo es muy mala y además no se cumple. Tanto si vos te dedicás a mirar un poco el tema del financiamiento, lo que publica la Corte Electoral de lo que hacen los partidos, te encontrás primero que la Corte te dice, yo publico pero yo no controlo. No puedo controlar si lo que me dicen que gastaron o que les ingresó es cierto o no. No lo puedo controlar. Entonces, si no lo podés controlar, es terrible. Lo segundo es, está acotado el porcentaje de donaciones anónimas. Sí. Ahora vos vas a ver las que no son anónimas y dice Juancito Pérez
o la empresa tal. No dice ni RUC, ni cédula de identidad, o sea, es incontrolable si efectivamente el tipo donó eso o no y quién es. Claro, y si es Juanito. Y si es Juanito, Se exacto. debería Y después legislar. decir, bueno, y la empresa que donó, que es pública, el supermercado tal. ¿Por qué un supermercado le tiene que donar plata a 3 partidos distintos? ¿Es por su opción política? No, es porque quiere estar bien con el que vaya a gobernar. Y eso implica estar bien para recibir algún tipo de prebenda. Me parece que todo eso es muy peligroso. Y además, si hablas de plata fuerte, dice, bueno, el crimen organizado ha metido plata fuerte en campañas en toda la región. Han caído gobiernos por Sí, ese bueno, tema. sí, sí, lo Hay sabemos, presidentes sí, presos. exacto. Entonces, Sí, digo, sí, a sí. nosotros no nos va a pasar. Nosotros acá en el país tenemos una ley que dice que el primero de la lista puede donar todo lo que se le ocurra. Tanto nosotros tenemos un senador que donó 107 millones de pesos a su campaña. Él donó 107 millones de pesos. Está bárbaro, me parece genial. Si tiene plata que la done. Ahora, no sé de dónde la sacó. El ciudadano debería tener derecho a saber de dónde sacó la plata cualquier candidato para estar tranquilo. Y a la vez, desde otro punto de vista, el punto de vista de la equidad, bueno, yo sé que senador no voy a ser. Si un día se me ocurriera, no tengo 107 millones de pesos para competir, me van a ganar. Entonces, tampoco desde el punto de vista del juego democrático ayuda. Entonces, yo creo que es todo un problema que no se ha resuelto, que no se resolvió en esta legislatura, pese a que hay una nueva ley presentada, que ya no se va a resolver porque en el año electoral nadie lo va a votar. Entonces vamos a seguir con un agujero negro en el financiamiento de los partidos, que parte de la base que, bueno, en realidad puede haber algo, pero en Uruguay eso nunca va a pasar porque los partidos son muy sanos. Yo digo, los partidos uruguayos son una fortaleza con respecto a otros países, pero eso de que somos sanos y no nos va a pasar es falso. Nos va a pasar si no hacemos nada y no estamos haciendo nada. Yo tengo una última cortita porque ya nos estamos quedando sin tiempo, pero además porque el cómo arreglamos esto sería 2 o 3 programas. Sí. Pero te quería preguntar por la JUTEP, por la Junta de Transparencia y Ética Pública, que mucho se habla de la JUTEP, de las multas económicas, que muchas veces se terminan solucionando poniendo dinero y ya está, y no hay otro tipo de contralor o mejor dicho, de castigo para quien no cumple con lo ético. ¿Cómo la ves hoy? ¿Y qué rol debe de tener para vos la JUTEP hoy? Y si estás de acuerdo con eso de que no sea solo una multa económica, sino también que pueda aplicar otro tipo de sanción. ¿Cuántas horas tenemos? No, mira, yo tengo un análisis parecido en este sentido. Creo que el problema no es la JUTEP, es la corrupción. Si pensamos, como muchos piensan, bueno, que en Uruguay hay un poquito de corrupción, pero comparado con Brasil o con Argentina, somos unos santos, estamos bárbaros, no sé qué. Con ese razonamiento, el problema no es la JUTEP, es cómo cambiamos las cabezas para reconocer que la corrupción es un problema. En Uruguay también, pese a que tenemos fortalezas. ¿Estamos mejor que otros? Sí, yo creo que sí. Pero ese mejor que otros va a durar no sé cuánto si no hacemos nada. Es el mismo razonamiento que decía hoy. Entonces, creo que lo que hay que ver es cuál es el sistema que monta Uruguay contra la corrupción. Creo que la JUTEP está absolutamente debilitada en su rol. Y el tema, ojo, hoy por hoy el tema de las multas, ni siquiera multas. Si yo no presento la declaración jurada y hacen algo, cosa que no han hecho, por ejemplo, con algunos senadores, lo que va a hacer es una retención del sueldo. Y si yo después presento la declaración jurada, me la devuelven. Entonces no tengo ni siquiera multa, ni tengo ningún efecto. ¿Está? Pero el tema es, la JUTEP está así. El Tribunal de Cuentas hace a una intendencia 10.000 observaciones en un mes, 10.000 observaciones en un mes, y a la intendencia le basta con reiterar el gasto para poderlo hacer. Ya cumplió. No tiene que... Sí, no, sí. el Tribunal de Cuentas no le prohíbe, no le puede prohibir, no tiene efecto su decisión. La auditoría interna está limitada, la CENACLAF está limitada y además el sistema no funciona articulado, cada uno trabaja por su lado. Eso lo ves en la falta de casos de corrupción y en la falta de casos de lavado. Pero bueno, para ponerte ejemplos más claros, en contrabando. En contrabando, según el informe oficial de evaluación de riesgo, tuviste 73 millones de dólares de mercadería que decomisaste. No tenés ni un solo caso de lavado. No tenés ni un solo caso de lavado por corrupción. Ni corruptos uruguayos ni corruptos del exterior, que lavan plata acá y no hay duda. Claro. No tenés un solo caso de lavado de plata que venga de la defraudación tributaria. Entonces tenés un sistema que en el papel parece que cierra porque las normas son buenas, y no hace falta hacer ninguna ley para tener resultados. Lo que es aplicarlas, cumplirlas y hacer que los organismos trabajen, fortalecerlos y que coordinen.
que trabajen juntos. Yo creo que ahí está la habilidad. La justicia tiene un montón de habilidades, pero no se arregla arreglando la justicia, es mucho más complejo. Claro. Es mucho más complejo el tema y de verdad que nos daría para muchas tardes de charla. Le agradecemos por estos minutos acá en el living. Gracias por el tiempo.